Hola maníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal como cada miércoles. Hace algunos días les pedí en mi cuenta personal de Instagram que me hicieran algunas preguntas referentes a mi vida en Corea del Sur y el día de hoy las voy a responder. Pero antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron enviando preguntas, de verdad recibí bastantes. Y al igual que en el último video de preguntas y respuestas, lo que voy a hacer es responder las que más se repitieron. Así que comencemos. Una de las preguntas que más se repitieron es si ya me adapté a Corea del Sur y si me costó mucho trabajo adaptarme a Corea. Y la verdad creo que aún estoy en proceso de adaptación. Si cuento lo anterior que estuve el año pasado en Corea, en realidad ya tengo aquí un año. Sorprendentemente el tiempo vuela, ya tengo aquí un año y la verdad todavía siento que estoy en proceso de adaptación. Hay días en los que me siento como pez en el agua, como si fuera ya parte de la comunidad, de la sociedad coreana, y otros días en los que me siento como si fuera un extraterrestre. Hay cosas a las que ya estoy yo muy acostumbrada, como mi vida diaria, ir a la escuela y todo lo que es alrededor de mi zona donde vivo, pero si me salgo de lo que es mi zona de confort, si me voy a otro lugar que no conozco, todavía me pierdo muy fácilmente. Seúl es una ciudad donde hay muchísimas cosas, mucha gente, y la verdad todavía no la conozco tan bien. Conozco muy bien a los lugares donde voy siempre, los que frecuento, pero si me salgo de esos lugares es toda una aventura, como perderme a las 12 de la noche sola, sin teléfono y sin dinero. Ese tipo de cosas me han pasado, son todas unas aventuras. Entonces en realidad siento que todavía estoy en proceso de adaptación. Adaptarse a un país tan diferente al tuyo en todos los sentidos pues toma su tiempo, y inclusive en México, si estuviera en México o en otra ciudad, sería lo mismo, siento. Obviamente aquí hay más dificultades ya que la diferencia cultural y el idioma están presentes, pero creo que adaptarse siempre toma su tiempo, y ya que es un país tan diferente al mío, a pesar de que ya tengo aquí un año, sigo tomándome mi tiempo en adaptarme a lo que es vivir en Corea del Sur. Otra pregunta que me hicieron es si extraño México y qué es lo que más extraño de mi país. Y sí, extraño muchísimo México, extraño mucho a mi familia, extraño mucho la comida, extraño mucho que la gente en México es muy cálida y aquí en Corea pues no son tan cálidos. Aquí el afecto, los abrazos no son algo muy normal que haces con cualquier persona. Entonces eso es algo que yo extraño mucho en mi país, el hecho de poder ser cariñosa con la gente. Eso es algo que aquí en Corea me ha costado un poco de trabajo, pero hasta ahora he podido sobrevivir muy bien sin ello. Y obviamente extraño la comida la extraño demasiado, extraño ir a los taquitos de la esquina. Mucha gente me ha dicho en Instagram, de hecho, que me ven muy delgada y que cuál es mi secreto. Y el único secreto que les puedo dar es que dejen de comer taquitos. No tienen ni idea de cómo extraño los taquitos. He intentado ir a varios restaurantes de comida mexicana aquí en Seúl, pero la verdad no saben a taquitos, no son reales. Ni los taquitos que hago yo en mi casa saben igual, porque obviamente conseguir los ingredientes aquí es súper difícil. Y ni siquiera las tortillas pues saben igual, ¿verdad? Y son bien caras aparte, y una que es estudiambre pues no tiene dinero para andar comprando esas cosas siempre. Pero estar en Corea del Sur es algo que siempre soñé, así que el hecho de que por fin estoy viviendo esta experiencia de estar aquí en Corea me hace muy feliz. De verdad que me tiene a mí todavía muy contenta. No voy a negar que es algo muy difícil. Hay días en que estoy llorando, hay días en que estoy muy contenta. Siempre hay de todo, hay días en que estoy enojada, pero es parte del proceso de adaptación que mencioné antes. Y la verdad es una experiencia increíble. Yo todavía no puedo creer que esté aquí. Hay días en que me levanto y digo, ¿de verdad vivo en Seúl? ¿De verdad estoy aquí? Es algo de lo que me siento muy agradecida y muy bendecida. Entonces, a pesar de que extraño mi país, el hecho de estar aquí me tiene muy feliz. Otra pregunta que me hicieron es si he visitado locaciones donde se han grabado K-dramas. Y sí, afortunadamente sí he podido. Y de hecho me he topado con muchas filmaciones de doramas. No sé si yo tengo la suerte para eso o si eso es algo muy común en Corea, pero la verdad es que seguido me he topado con filmaciones de doramas. De hecho hay un drama que están grabando cerca de mi casa y siempre están grabando en una calle donde tengo que cruzar para ir a la escuela y a corto camino. Y siempre, casualmente, están grabando el día que se me hace tarde y tengo que ir por esa calle para cruzar camino.
y no puedo porque están grabando y tienen la calle cerrada. Pero sí me he topado con muchas filmaciones y he ido a muchos lugares donde se han grabado dramas coreanos porque pues los graban en lo que es todo Seúl. Y de hecho tengo en mi canal una serie de videos que se llaman Conoce Corea, que han estado saliendo desde la primera vez que vine aquí a Seúl, que fue hace 2 años, y desde entonces los he seguido haciendo. Y en esta serie de videos que se llama Conoce Corea, lo que hago es mostrarles locaciones donde se han grabado dramas coreanos. He ido a muchísimas, está la Namsan Tower, está el río Han, ya pude ir a Jeju y muchísimas más que ahora no recuerdo, pero aquí en la esquinita va a estar saliendo el link de la playlist de estos videos para que vayan a verlos. De verdad están muy bonitos, les echo muchas ganas, son mis videos favoritos para editar, así que siempre me inspiro muchísimo y estoy muy orgullosa de ellos, quedan bonitos. Vayan a verlos. Otra pregunta que me han hecho es si me han rechazado por ser latina y si he sufrido racismo. Y en este punto la verdad tengo que decir que para mi sorpresa los coreanos resultaron ser personas muy poco cultas en cuestión de lo que existe fuera de Corea y fuera de Asia. Ellos solamente les importa lo que es Estados Unidos. Y fuera de ahí siento que no tienen mucho conocimiento. Tienen conocimiento de los países que están alrededor de ellos, pero para ellos es increíblemente sorprendente que en México vean series coreanas, escuchen K-pop o en cualquier otro país de Latinoamérica, y ellos la verdad tienen muy poco conocimiento respecto a nuestra cultura latina. He recibido muchas preguntas que considero racistas, mas sin embargo cuando me las hacen su intención nunca es ser racistas. Me han preguntado cosas como en México hay hamburguesas, en México también venden celulares iPhone y Samsung, porque para ellos el hecho de que su marca coreana esté en un país tan lejano es increíble. También me han hecho comentarios como no sabía que en México también vivía gente blanca y cosas así, que son en realidad preguntas incultas en mi opinión y no me las hacen a mí con la intención de ofenderme, más sin embargo sí las he sentido un poco ofensivas. Pero fuera de eso en realidad no he recibido tratos racistas ni rechazo de parte de la gente por el hecho de que yo sea latina. Una pregunta que me da mucha risa es si alguna vez me he sentido como chica de K-drama, y la verdad es que sí. Y eso es gracias a mi novio, que me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cómo conocí a mi novio? Esta creo que fue la pregunta que más se repitió y yo sé que tienen muchísima curiosidad por conocerlo y ganas de ver su cara, pero por favor, paciencia chicas, espero pronto poder convencerlo y tenerlo aquí a mi lado para hacer un video juntos. Pero mientras, por favor, paciencia. Y bueno, la historia de cómo nos conocimos, esa sí se las voy a contar el día de hoy. Y es una historia que parece historia de dorama. De hecho, los dos siempre decimos que parece historia de dorama. Y cuando le platicamos a otras personas de cómo nos conocimos, decimos que parece historia de dorama. Y por eso me he sentido como chica de dorama. Pero es que el año pasado que vine aquí, ustedes ya sabrán que vine a un homestay. Y en ese homestay se suponía que yo iba a estar sola con una familia coreana. Pero la escuela con la que vine cometió un pequeño error y en vez de una persona estuvimos 2 personas en el homestay y esta otra persona es mi novio. Nos conocimos así, tuvimos que compartir familia coreana, cada quien tenía su habitación y mientras estábamos juntos en ese homestay la verdad es que no pasó nada. Nos caímos muy bien, nos llevamos muy bien como amigos y salimos muchísimo, pero después llegó el momento en que cada uno se tuvo que regresar a su país, el homestay se acabó y ahí fue cuando los dos nos comenzamos a extrañar mucho y nos comenzamos a mandar muchos mensajes y poco a poquito esos mensajes pasaron de amistad a cariño hasta que terminamos de novios. Y los dos estamos muy contentos, creo yo. La verdad estoy muy enamorada, como podrán darse cuenta. Él de verdad se volvió un gran apoyo en mi vida y gracias a él para mí es más fácil estar en Corea. Me explica muchas cosas de la cultura, me explica muchas cosas del idioma. Y estoy de verdad muy contenta y muy agradecida de tener a un chico tan lindo a mi lado. Y bueno, siguiente pregunta. Me preguntan también si es difícil estudiar en Corea del Sur. La verdad, en mi opinión, sí lo es. Yo cuando me inscribí a la universidad y cuando decidí venir a la escuela en Corea pensé que iba a ser muy fácil y por cierto mucha gente me pregunta que qué estoy estudiando en Corea y yo lo he mencionado varias veces, solamente estoy estudiando el idioma coreano, no entré a ninguna carrera universitaria ya que yo ya acabé mi universidad y hasta tengo máster, así que ahorita lo único que estoy estudiando es el idioma coreano.
y estoy trabajando al mismo tiempo, lo que hace que todo se vuelva aún más complicado porque mi tiempo se reduce muchísimo. Cuando me inscribí a la escuela yo de verdad dije, ay, solamente voy a un cursito de coreano, va a estar muy sencillo, no voy a batallar, el idioma está bien fácil. Pero en realidad el idioma es difícil, es muy difícil. A mí lo que más me resulta difícil es poderme memorizar las palabras, poderme memorizar el vocabulario. Son palabras que no se parecen en nada al español. Por ejemplo, cuando estaba estudiando inglés, para mí era muy fácil aprender inglés porque las palabras se parecen mucho a las del español. Entonces no tuve tanto problema. Cuando estuve estudiando francés fue el mismo caso. Las palabras se parecen porque vienen ambos del latín. Pero el coreano es el primer idioma que yo estoy intentando aprender que no viene de una raíz latina. Por lo tanto, me está costando muchísimo trabajo. Sin embargo, creo que la verdad estoy avanzando muy rápido. Ya soy capaz de decir varias cosas en coreano, ya soy capaz de comunicarme en coreano, de tener una conversación cortita en coreano, y en realidad solamente tengo como 6 meses estudiando coreano. Entonces eso es para mí impresionante. A pesar de que sí es muy difícil estudiar en la escuela y que la escuela es muy exigente y que todos los días tengo examen y todos los días tengo tareas y todos los días tengo que cumplir con eso, tengo que cumplir con el trabajo, quiero seguir haciendo los videos para el canal. A pesar de que estoy haciendo todas estas cosas y de que hay días en los que la verdad me siento muy estresada, estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muy rápido. Así que creo que a pesar de que sí es difícil venir a la escuela y aprender a estudiar al ritmo en que estudian aquí en Corea, porque obviamente es un ritmo mucho más rápido que el que tenemos en Latinoamérica, sí vale la pena. Entonces, a pesar de que me cuesta la vida, el estrés, berrinches y corajes, vale la pena y estoy muy contenta. Y también mucha gente me pide que hable coreano, que si ya hablo coreano, y como mencioné, sí, ya hablo poquito y me da mucha pena hablarlo, pero aquí va un poco de mi coreano. Pero por favor no me juzguen, recuerden que apenas estoy aprendiendo, ¿ok? 안녕하세요. 저는 멕시코에서 온 타니아라고 합니다. 한국에서는 5개월 전에 한국어를 공부하고 있어요. 한국 생활이 너무 재미있는데 조금 힘들어요. 그래서 요즘 너무 피곤해요. 그렇지만 한국에서 여러 나라 친구들을 만났고 한국 문화도 잊고 있어요. 그래서 너무 행복해요. 앞으로 유튜브에서 새로운 비디오 만들 거예요. 그러니까 기입 주세요. Espero más adelante tener la confianza de hacer algún vlog en coreano. Creo que sería muy interesante. Y la verdad, hablo mejor de lo que lo hice en este video, pero estoy muy nerviosa porque es la primera vez que grabo un video hablando en coreano. Así que por favor no me juzguen. Espero que les haya gustado el video, Dramaniacos, que haya respondido muchas de sus preguntas referentes a mi vida en Corea del Sur. Ya saben que si tienen más dudas me pueden dejar aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales personales y yo con gusto responderé las que pueda. Los invito también a seguirme en mis redes sociales, que son Twitter e Instagram. Estoy muy activa en esas dos redes sociales, en mis redes sociales personales. Por si les interesa saber de mis aventuras en Corea, las actualizo creo que todos los días y siempre subo cosas diferentes en cada una. Así que por favor síganme en esas redes sociales, estoy en ellas como @monpriestonitu. Si te gustó el video, por favor no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo en el botoncito de suscribirte aquí abajo para que no te pierdas ningún nuevo video. Muchísimas gracias por haber visto el video completo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!